Cordial saludo a todos. Mi grupo conformado por Ángela Mercado, Piedad Reyes, Keris Vázquez y mi persona Jesús Miguel Hernández le vamos a hablar sobre las reacciones hemolíticas y reacciones febriles no hemolíticas asociadas a las transfusiones sanguíneas. En cuanto a las reacciones hemolíticas, tenemos que son reacciones transfusionales debidas a la lisis o destrucción acelerada de los glóbulos rojos transfundidos. Estas pueden ser de tipo inmune, es decir, por anticuerpos presentes en el receptor o en el donante, que reaccionan con los antígenos de los eritrocitos transfundidos o con los del paciente, respectivamente. O también puede ser de tipo no inmune, es decir, de origen químico, por infusión de soluciones hipotónicas, de tipo mecánico, por exceso en la presión en la administración, por congelación o calentamiento excesivo de la sangre, por contaminación bacteriana o algunas otras posibles causas. Las reacciones hemolíticas agudas se presentan dentro de las primeras 24 horas de la transfusión y las reacciones tardías aparecen entre 5 y 7 días después de la transfusión. Las reacciones hemolíticas agudas más características son las que se producen como consecuencia de las transfusiones ABO incompatibles. En cuanto a la fisiopatología, la destrucción de los glóbulos rojos puede ser intravascular o extravascular. En cuanto a la hemólisis intravascular, comporta la activación del complemento y la lisis del hematíe con liberación de la hemoglobina a la circulación sanguínea. Este proceso es rápido y en los casos más graves, en pocos minutos pueden lisarse todos los hematíes incompatibles. La activación del complemento supone también la liberación de anafilatoxinas que estimulan la producción de numerosas citocinas responsables de muchos de los signos y síntomas clínicos observados en el transcurso de esta reacción. La gran cantidad de complejos antígenos y anticuerpos y las citocinas activadas como la interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral, así como la liberación de la masiva de aminas vasoactivas, implica que los pacientes puedan entrar en choque distributivo rápidamente. La hipotensión produce una respuesta simpática compensatoria que a su vez induce una vasoconstricción en la circulación esplácnica, pulmonar, capilar y renal que contribuye a agravar la isquemia de estos territorios. Aunque se ha postulado que la hemoglobinuria es la causa de la insuficiencia renal en estos pacientes, la hipotensión, la vasoconstricción renal, el depósito de complejos antígenos y anticuerpos y la formación de trombos en la microvasculatura son factores que también contribuyen al daño renal. Finalmente, la activación de los factores de la coagulación y el consecuente desarrollo de la coagulación intravascular diseminada causa la formación de trombo en la microvasculatura y el daño isquémico en diferentes órganos. También se da el consumo de fibrinógeno, consumo de plaquetas y consumo de factores 5 y 8. También se da la activación del sistema fibrinolítico y generación de los productos de la degradación de la fibrina. Todo lo anterior puede resultar en una diátesis hemorrágica caracterizada por un sangrado incoercible. En cuanto a la hemólisis extravascular, son los macrófagos del sistema retículo endotelial los que eliminan los hematíes sobre los que se han fijado los anticuerpos o factores del complemento. Esta destrucción supone la acumulación de productos de degradación de la hemoglobina, como la bilirrubina. Este es un proceso más lento y más propio de las reacciones retardadas o tardías. Con respecto al diagnóstico clínico, en las reacciones hemolíticas agudas, las manifestaciones clínicas son debidas al predominio intravascular de la hemólisis. En los pacientes conscientes, los síntomas pueden incluir fiebre, escalofríos, dolor lumbar, dolor abdominal, dolor en el punto de la infusión, cefalea, disnea, taquicardia, hipotensión, diátesis hemorrágica, hemoglobinuria, insuficiencia renal y en algunos casos coagulación intravascular diseminada. En los pacientes inconscientes o anestesiados pueden observarse un cuadro clínico incompleto y o muy atípico, a veces en forma de un sangrado incoercible. Los signos biológicos más característicos son la hemoglobinemia, hemoglobinuria, aumento de la LDH, hiperbilirrubinemia y disminución del nivel de altoglobina, junto a un aumento de la urea y de la creatinina, si ya se ha instaurado una insuficiencia renal. La mortalidad se estima en menos de un 10% y en general estará en función de la cantidad de hematíes incompatibles transfundidos. En las reacciones hemolíticas tardías suelen predominar la hemólisis extravascular y las manifestaciones clínicas acostumbran a ser leves, fiebre o escalofrío, e incluso a veces no existen manifestaciones clínicas, por lo que suelen reconocerse por una caída inesperada en los valores de hemoglobina. Los signos biológicos son similares pero más leves, si bien la ictericia puede estar presente en un 10% de los casos.
En cuanto al diagnóstico diferencial, este se incluye la anemia hemolítica autoinmune, la anemia hemolítica congénica, la hemólisis no inmune, la hemoglobinopatía, hemoglobinuria paroxística nocturna, la difusión de una válvula cardíaca artificial, la hemólisis inducida por medicamentos y algunas infecciones que pueden causar hemólisis como el paludismo o las infecciones por Clostridium. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, se debe examinar visualmente la muestra posttransfusional del paciente y compararla con la pretransfusional para detectar posible presencia de hemólisis. De igual manera, hay que asegurarse que todos los registros sean correctos, así como las pruebas de compatibilidad transfusional realizadas, y que las unidades distribuidas y finalmente transfundidas eran las previstas para el paciente. Por otro lado, debe repetirse la prueba de compatibilidad, incluyendo el grupo ABO y RH del paciente y de las unidades transfundidas. El rastreo e identificación de anticuerpos irregulares, prueba cruzada en antiglobulina indirecta a 37 grados centígrados con las unidades transfundidas y prueba directa de la antiglobulina o CUN directo en la hematis del paciente y en las unidades transfundidas. Si el CUN directo resulta positivo, es necesario realizar un eluido y estudiar su reactividad y posible especificidad. El CUN directo puede ser negativo si todos los hematíes incompatibles han sido hemolizados. Igualmente, el anticuerpo eritrocitario responsable puede ser indetectable si se ha consumido totalmente durante la reacción. Cuando no se detecten factores inmunes que expliquen la reacción hemolítica, debemos investigar cuál fue la vía de infusión de la hematía, si se administró algún medicamento simultáneamente con la transfusión o cualquier otro incidente que haya podido ocasionar una hemólisis de mecanismo no inmune. Bueno, en cuanto al tratamiento, ante la sospecha de una reacción hemolítica aguda, debe interrumpirse la transfusión inmediatamente y mantener el acceso venoso. Se debe confirmar la identificación de la unidad y del paciente, y si se descubre una equivocación en dicha correspondencia, debe alertarse con urgencia al servicio de transfusión o banco de sangre por si otro paciente puede estar también en riesgo de recibir el componente erróneo. En cuanto al tratamiento específico, dependerá de la gravedad del cuadro clínico y el objetivo terapéutico está dirigido al manejo de la hipotensión, a mejorar la perfusión renal y asegurar un adecuado gasto cardíaco y unitario. La prevención de estas reacciones, especialmente de las debido a un error ABO, se basa en el cumplimiento estricto de los procedimientos de administración segura de los componentes sanguíneos, que deben existir en todos los servicios de transfusión o bancos de sangre, así también como en las áreas de hospitalización. La identificación activa del paciente, de preguntarle cómo se llama usted, y la comprobación de la concordancia de los datos del paciente con los de la etiqueta adherida a la unidad, estos son claves para evitar los errores de administración. El uso de la lista de verificación es otro elemento tan útil como económico para prevenir estos errores potencialmente tan graves. La mejor forma de prevenir las reacciones no inmunes es optimizar los procesos de flebotomía, almacenamiento y distribución de las unidades. También es importante tener en cuenta los procedimientos de congelación y descongelación y lavado de eritrocitos deben realizarse de acuerdo con las normas técnicas establecidas. También tener en cuenta los calentadores de sangre que deben estar validados. Además, se debe evitar la administración de líquidos diferentes a la solución salina normal, mezclados con los eritrocitos en el mismo acceso venoso, al igual que la utilización de agujas de calibre muy pequeño. Investigación de reacciones hemolíticas. Este consta de varios pasos. El primer paso son los datos del paciente, el cual incluye la fecha de nacimiento, el número de historia, el sexo, el diagnóstico, la fecha de transfusión, fecha en que se detecta la complicación y dónde se realizó la transfusión, si fue en urgencia, si fue en quirófano, en UCI o en sala de hospitalización. El segundo paso son los datos del componente sanguíneo. Aquí se va a evidenciar de qué tipo es, si es glóbulo rojo, plaqueta o plasma, las características que esté presente y la identificación del número de la unidad. También el volumen transfundido y la procedencia de la donación, si fue voluntaria, autóloga, de reposición o dirigida. El tercer paso son los datos clínicos. Este incluye los signos y síntomas presentados por el paciente. El cuarto paso son los estudios de la reacción. Este se caracteriza por los estudios serológicos, el cual incluye pruebas pretransfusionales, posttransfusionales, grupo
ABO, investigación de anticuerpos irregulares, identificación de anticuerpos irregulares, pruebas de compatibilidad y otros estudios. El quinto paso son la conclusión del estudio, el cual se clasifica como hemolítica aguda inmune por incompatibilidad del ABO, hemolítica inmune no ABO, hemolítica aguda no inmune y hemolítica inmune de tipo tardío o retardada. El sexto paso son la cuantificación de la gravedad. Si es signo inmediato sin riesgo vital y solución completa, si fue signo inmediato con riesgo vital, si fue mortalidad a largo plazo o si es la muerte del paciente. Y por último tenemos la imputabilidad, el cual va del grado 0 al grado 3, el cual el grado 0 es excluida, el grado 1 es posible, el grado 2 es probable y el grado 3 es segura. Bueno, continuamos con la reacción febril no hemolítica. Esta se trata de la reacción probablemente más frecuente de la transfusión y pues se produce en el curso de la misma o dentro de las 4 horas siguientes. Pues se caracteriza por la aparición de hipertermia y pues a menudo acompañado de escalofríos y pues raramente puede cursar con escalofríos aislados. En cuanto a la fisiopatología, la reacción febril no hemolítica pues es causada fundamentalmente por citocinas pirógenas que se acumulan a lo largo del almacenamiento y que proceden pues mayoritariamente de los leucocitos presentes en el componente. La presencia de anticuerpos anti-HLA, antiplaquetarios o antigranulocitarios en el receptor que reaccionan con las células del donante presentes en el componente transfundido, pues también pueden explicar la reacción. Esto explica pues por qué las reacciones febriles son más comunes en los pacientes politransfundidos y en las mujeres multíparas. La leucorreducción pues ha contribuido a disminuir el número de este tipo de reacciones, pero pues no han llegado a desaparecer totalmente. En algunos casos, pues las citocinas responsables también pueden ser endógenas, generadas por el propio paciente a través de la estimulación de sus leucocitos o de sus células endoteliales inducidas por anticuerpos anti-HLA, antiplaquetarios o antigranulocitarios presentes, en este caso, en el componente. Y en cuanto al diagnóstico clínico, este se trata de un diagnóstico que exige un riguroso diagnóstico diferencial. Bueno, la fiebre pues aparece durante la transfusión o en las 4 horas siguientes, pues como ya lo había dicho, pues con una temperatura superior a 38 grados centígrados o con un incremento de al menos 1 grado centígrados respecto a la temperatura previa a la transfusión. La fiebre puede acompañarse de escalofríos, pues que en ocasiones constituye la única manifestación clínica y pues algunos pacientes presentan cefaleas, náuseas y temblores. Cuando la fiebre aparece después de las 4 horas, pues se debe buscar otra causa que pueda justificarla. De igual manera, un aumento de la temperatura de menos de 1 grado centígrados puede considerarse aceptable y no debe ser reportado. Cualquier componente pues, sanguíneo puede desencadenar una reacción febril, pero lógicamente de acuerdo con su mecanismo patogénico. Son los componentes celulares los más implicados. Por la misma razón, la edad del componente también puede ser un elemento a tener en cuenta, ya que los componentes con más edad serán previsiblemente los que con más frecuencia produzcan este tipo de reacciones. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, este debe contemplar todas aquellas reacciones que pueden cursar con fiebre, reacción hemolítica, infección bacteriana o cualquier patología o infección intercurrente en el paciente capaz de producir hipertermia. Y una elevación de la temperatura de más de 2 grados centígrados, la aparición de shock o de signos digestivos debe hacer pensar en una posible reacción séptica por contaminación bacteriana
En este caso, pues habrá que realizar un cultivo del paciente y del componente si no se ha transfundido totalmente. Continuando con el diagnóstico por laboratorio de la reacción febril no hemolítica, en el caso de que las reacciones sean mediadas por citocinas, todavía no se ha establecido con claridad el perfil de citocinas que deberían estudiarse, ni tampoco las técnicas de estudio han sido suficientemente desarrolladas y estandarizadas para su determinación por laboratorio. Y por otra parte también está la detección de anticuerpos, que serían anticuerpos antígenos leucocitarios humanos, antiplaquetarios y antigranulocitarios en el receptor y en el componente transfundido, aunque se trata de técnicas que en general solo están al alcance de laboratorios especializados, debido a su dificultad de la realización y también el elevado costo de la técnica frente al número de reacciones febriles observadas en la práctica transfusional. Por ello, la mayoría de estas reacciones son de carácter leve o moderado y van a exigir un diagnóstico más por clínica que por laboratorio. También nos preguntamos cuándo investigar estas reacciones por laboratorio, y sería entonces en pacientes que presenten reacciones repetidas o reacciones más graves de lo esperado y no explicables por otras causas que pueden estar justificadas en las investigaciones de laboratorio donde sea factible su realización. En cuanto al tratamiento, aunque se trata de una reacción leve o moderada, puede ser prudente en casos de tener la transfusión hasta que se haya descartado las etiologías más graves en el caso que se presente. Pero si los signos clínicos son bien tolerados, no es necesario administrar medicación. En caso contrario que sea necesario, puede emplearse antipiréticos como lo son el paracetamol o aspirina. Finalizamos con lo que es la investigación de la reacción febril no hemolítica, ya que cuando ésta se presenta debe ser de notificación, y para ello existe un formato el cual se llena con los diferentes datos que tenemos aquí en pantalla. Primero iniciamos con lo que es los datos del paciente, inicialmente cómo se llama, la fecha de nacimiento, el sexo, la historia clínica, la fecha de transfusión y la fecha en la que se detectó la complicación. También antecedentes en el caso de que sea mujer, si estuvo embarazada, números de embarazos, si tuvo transfusiones previas, y también de qué tipo de servicio se encontraba el paciente, si estaba en urgencia, en quirófano, en UCI, en sala de hospitalización o hospitalización por día. Siguiendo también está lo que son los datos del componente sanguíneo, si fue glóbulo rojo, plaquetas, plasma, otro componente, y qué características presentaba, si estaba leucorreducido, lavado o irradiado, la identificación de la unidad, el volumen transfundido y también la procedencia de la donación, si fue voluntaria, autóloga, de reposición o dirigida. Como tercero están lo que son los datos clínicos, los datos más relevantes, los cuales haya presentado el paciente. Hay algunas opciones como lo son la fiebre, cianosis, hipotensión, hipertensión, escalofríos, náuseas, vómitos. También está lo que es el estudio de la reacción. Hay que seleccionar o especificar por qué se dio la reacción, si por anticuerpos antígenos leucocitarios humanos, o por anticuerpos antineutrofílicos o anticuerpos antiplaquetarios, entre otros, por lo que se haya presentado la reacción. Luego de hacer su estudio, seleccionar y marcar por qué. También hacer la cuantificación de la gravedad, que va de 1 a 4, 1 siendo signos inmediatos sin riesgo vital y con resolución completa, o como cuarto, que puede ser muy grave y terminar con la vida del paciente. Y finalmente está lo que es la imputabilidad. La imputabilidad hace referencia a esa probabilidad de que haya ocurrido una reacción adversa, sea en el donante o en el receptor, y esta se atribuye a la sangre o al componente que fue transfundido en el proceso de donación. Esta imputabilidad va de grado 0 a grado 3, donde grado 0 es la excluida, grado 1 la posible, grado 2 la probable y grado 3 la segura.
dependiendo la gravedad de la reacción, así se va a imputar. Y finalmente terminamos con lo que es la conclusión del estudio. Al finalizar el diligenciamiento de este formato, se debe notificar quién fue la persona encargada, la fecha y también el centro o el lugar donde se notificó dicha reacción. Y pues aquí tenemos las bibliografías y muchas gracias.